Buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos agradecidos a Dios porque podemos comunicar estas verdades que Dios nos está permitiendo descubrir. Estamos entrando al capítulo 11, estamos en el verso 1 y hoy tengo detalles preciosos para poder descubrir. Antes que nada quiero comentarles que Dios eh, trazó los cielos con líneas por medio de las estrellas y comunicó a los antiguos todo el plan de redención, el mensaje del Evangelio y la venida de aquel que sería el Redentor. Todas las estrellas, todas las constelaciones dan un mensaje. Nosotros, por causa del paganismo, por causa de los cambios o del cambio de nombre inclusive de las estrellas que se ha hecho, no se puede entender completamente, pero sí podemos descubrir que la palabra de Dios confirma, o las escrituras hebreas más precisamente confirman lo que en los cielos Dios ya había escrito. Vamos a ver esto. Cuando entramos en el capítulo 11, tenemos en el verso 1 que dice así: la balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. En la serie de enseñanzas de 37 partes explico que este versículo se refiere a la justicia. Por supuesto que cuando habla de balanza, habla de comercio, y cuando habla de comercio, habla de justicia. Dios está contra todo comerciante tramposo. Así que esto es parte de la vida cotidiana, de la vida diaria. No hay un solo comerciante o no hay una sola persona que haga comercio que si es injusto, Dios no esté en contra de esa persona. Leemos, por ejemplo, en Levíticos 19, 35 al 36, que dice: no haréis injusticia en el juicio. Fíjense que comenzamos con la palabra injusticia. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanza de justicia, pesa de justicia e hin de justicia, hin o peso o medida de justicia. Yo, Yahvé vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. También esto lo podemos ver en Proverbios 16, 11. Vamos a ver Proverbios 16, 11. Dice: peso y balanzas justas son de Yahvé, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Esto en la serie de 37 partes lo vimos detalladamente acerca de lo que es la justicia, como Dios es amante de la justicia, ¿no? Proverbios 20:10 dice así: pesa falsa y medida falsa, ambas son abominación a Yahvé. Vemos constantemente que cuando se habla de balanza, se habla de justicia. Vemos en 20:23, las pesas desiguales son abominación a Yahvé y una balanza con trampa no es buena. Son distintas advertencias que hace el proverbista, pero esto también tenemos que entender que esto tiene como base la ley de Moisés o la ley mosaica. También lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 25, 13 al 16, en Oseas 12, 7 y en Miqueas 6, 11. Y siempre hay una palabra predominante que es la misma palabra que vamos a ver ahora
que se usa para una de las constelaciones que tenemos en los cielos. Ahora bien, sabemos que antes de que las escrituras aparecieran, Dios había escrito todo el plan de redención en el cielo, colocando el sol, la luna y las estrellas en el día cuarto. Vamos a ver, en el día cuarto de la creación, vamos a ver cómo Dios coloca las luminarias o las maldiciones para iluminar los cielos. Vamos a ver 14, Génesis 1, 14, lo podemos ver del 1, 14 al 19. Y dijo Elohim, hayan maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años. Hay que tener mucho cuidado aquí con ver la traducción correcta, porque tenemos, cuando una palabra se traduce mal en el contexto, la interpretación va a ser diferente. Entonces, estamos tratando de ver cuál es la traducción más correcta. Por eso es que uso precisamente la Biblia textual, cuarta edición, porque considero que es la mejor traducción al castellano que tenemos hoy en día. Dice, y sean como luminarias en la expansión de los cielos. Allí tiene la palabra luminarias. Anteriormente vimos que tenemos la palabra maldiciones, que eso es una explicación para otro momento. Dice, para brillar sobre la tierra, y fue así. Y Elohim, Aleph Tav, constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tav, es decir, el sol, para dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche, para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. La gente puede pensar que el sol, la luna y las estrellas se hizo antes que la tierra. Sin embargo, estamos viendo que primero se hizo la tierra, luego Dios colocó las luminarias, las grandes luminarias y las estrellas. Todo eso lo colocó en el cielo. Y como ya lo vimos en alguna oportunidad, Dios colocó cada estrella, y a cada estrella la llama por su nombre. Eso lo podemos ver en el libro de los Salmos. ¿Y qué lo confirma esto? ¿Qué confirma esto? Confirma que Dios primero escribió o trazó líneas en los cielos para comunicar a los antiguos, y luego comenzó la escritura sobre la tierra. ¿Y esto qué lo confirma? Lo confirma el Salmo 19. El Salmo 19, vamos a ver, que es un salmo que bastante estamos usando, mayormente, algunos lo llaman el salmo astronómico por excelencia. Lo vamos a usar muchas veces, siempre que hablemos de algo tocante a la astronomía, porque el Salmo 19 está dividido en dos partes. Tenemos que entender esto. Los cielos, dice el Salmo 19, describen detalladamente la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Observemos esto. ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Cuándo Dios hizo todo esto? Todo esto lo hizo Dios en el día cuarto. Ustedes me van a decir que tiene que ver con Proverbios 11.1. Ahora los voy a llevar allí. Dice, un día a otro día vierte profecía, y una noche a otra noche revela sabiduría. ¿Por qué? Porque hay cosas que se contemplan de noche. Los cielos no se pueden contemplar de día. Por lo menos en los lugares donde está de noche se pueden contemplar los cielos de noche. De día no se ve. De día se ve un cielo, de noche se ve otro cielo que es diferente al cielo de día. Dice, donde no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída, su línea salió por toda la tierra,
y sus palabras hasta los fines del cosmos. En ellos puso tabernáculo para el sol, vieron ustedes que Dios colocó el sol en el cuarto día, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera de un extremo de los cielos, es su salida, y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. Entendiendo que esto está hablando desde el oriente hasta el poniente, o desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Desde el verso 7 en adelante vamos a ver ahora la ley de Moisés, los 5 primeros libros. La Torá de Yahvé es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo, los preceptos de Yahvé son rectos, alegran el corazón, el mandamiento de Yahvé es puro, alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre, los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado y más dulce que la miel. Y así continúa todo el Salmo 19. Entonces observamos que el Salmo 19 está dividido en dos partes. Uno, lo que Dios escribió en el cielo. Y del verso 7 en adelante, lo que Dios escribió en la tierra, o por medio de sus santos, de sus profetas. Bien, allí tenemos entonces en el cielo colocando el sol, la luna y las estrellas en el día cuarto. Tenemos que alinear siempre Génesis 1, 14 al 19 con Salmo 19. Veremos que hay una relación muy estrecha entre lo escrito en la ley, los profetas y los salmos, y lo trazado detalladamente en el cielo. Recuerden ustedes que Génesis 1, 14 al 19, la hipótesis más, con mayor peso que hay hoy en día, que eso precisamente el primer capítulo lo escribió Dios mismo, que se lo entregó a Adán. Pero después vemos el Salmo 19 que lo escribió David. Entonces, sus profetas, sus hombres santos, fueron los que escribieron lo que Dios le dictó. Entonces, lo trazado en los cielos siempre es confirmado por las Escrituras o por la misma Biblia, ¿sí? Las Escrituras hebreas son confirmadas por el firmamento. Por ejemplo, cuando los astrónomos, esto lo hablamos en aquella videoconferencia que hicimos, la estrella de Belén o la estrella del Mesías. Cuando los astrónomos caldeos o babilonios emprendieron su largo viaje de 1 año y 4 meses después del nacimiento de Jesús o después del nacimiento del Mesías, fue porque desde Oriente vieron su estrella en Occidente que confirmaba lo que estaba escrito por los profetas. Estos astrónomos que vivían en Babilonia y que probablemente eran todos judíos, o por lo menos descendientes de judíos, ellos sabían que los profetas desde el principio de la fundación del mundo habían escrito profecías sobre la venida del Mesías y sobre su estrella. Entonces, cuando ellos, observando los cielos, fueron confirmando que lo que decían los profetas era exactamente como lo que Dios estaba haciendo en el mismo momento que estaba naciendo el Mesías, y que 1 año y 4 meses después la misma estrella confirma en su conjugación que el Mesías, que era tiempo de la partida de ellos para ir a ver al Mesías, para llevar sus regalos, porque no es que estos astrónomos o los magos, o los reyes magos, como lo mal llaman, que no eran reyes magos, no eran reyes ni eran magos, eran astrónomos. Eso se lo dijeron, ellos supieron que realmente ese era el tiempo en que tenían que viajar a Belén o Betlehem, que era el tiempo en que tenían que llevar esos regalos, oro, incienso y mirra, y que sin duda tampoco eran 3 reyes ni 3 magos, sino eran
varios, eran muchos astrónomos los que lo visitaron. Entonces, cuando los astrónomos caldeos emprendieron su largo viaje, 1 año y 4 meses después del nacimiento del Mesías, fue porque desde Oriente vieron su estrella en Occidente que confirmaba lo que estaba escrito por los profetas. Se dan cuenta entonces que las escrituras hebreas confirman lo que Dios en los cielos escribió. Ahora bien, volvamos entonces a Proverbios 11.1 y les muestro qué tiene que ver Proverbios 11.1 con lo que les estoy hablando. Cuando volvemos a Proverbios 11.1, tenemos la balanza falsa y la pesa cabal. Recuerden, balanza falsa y pesa cabal. La balanza representa la justicia, por tanto, la balanza injusta es la que Dios aborrece. Recuerden, la balanza tiene 2 escalas, o es una báscula con 2 platos. Entonces, la balanza injusta es aquella balanza en la que se le quita peso, se le pone una pesa falsa para que pese menos, entonces siempre se le estará robando gramos al comprador. Bien, ahora les voy a mostrar qué tiene que ver esto con los cielos o con una de las constelaciones que hay en los cielos. Vamos a ver esto. Cuando Dios trazó las líneas en el cielo para que todos los que observan el firmamento desde la antigüedad entiendan que, aunque quieran cambiar las cosas, no podrán jamás cambiar lo establecido en los cielos. Podrán quemar todas las Biblias del mundo o borrar toda evidencia escritural, como lo han intentado hacer por los siglos y por siglos y por siglos, de quemar la Biblia, pero nunca lograron, porque Dios siempre, siempre guardó su palabra escrita en la Biblia. Pero aunque lograran, aunque en el supuesto caso que lograran quemar o hacer desaparecer la Biblia de toda la faz de la tierra, jamás podrán alterar lo trazado en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que Dios trazó en el cielo es testimonio firme de todo el plan de redención que Dios tuvo o hizo y trazó para los seres humanos. Si investigamos un poco, y escuchen esto que es importantísimo, porque es necesario investigar para no quedarnos con simplemente lo que nos dijeron por tradición o lo que nos dijeron o lo que se vino diciendo una y otra vez y pasó de generación en generación como una tradición. Debemos investigar un poco nosotros para poder ver si estas cosas son así, ¿sí? Si investigamos un poco, veremos la relación que hay entre el cielo y la tierra. Es el cielo que dictamina lo que sucede en la tierra. Es el cielo el que dictamina lo que sucede en la tierra. No es la tierra la que ordena al cielo. Entendamos esto. Hemos escuchado muchas veces que dicen que todo lo que atamos aquí en la tierra es atado en los cielos. Entonces, esto queda como que nosotros le mandamos a Dios que haga las cosas que Él tiene que hacer, sin darnos cuenta que primero es una mala traducción, porque todo lo que porque la Biblia habla de prohibir y permitir. Entonces no es la tierra la que manda al cielo, sino la orden establecida desde el cielo se ejecuta en la tierra por medio de aquellos que obedecen a lo que está ordenado desde los cielos. Entonces, no es Dios el que tiene que ordenar, no son los siervos, los esclavos de Dios los que tienen que ordenarle a Dios lo que debe hacer, sino que es Dios el que ordena a sus esclavos lo que deben hacer. Siempre el cielo rige sobre la tierra. Entonces, no es la tierra la que ordena al cielo, sino el cielo le ordena a la tierra. Cuando ustedes escuchen a gente que dice que nosotros tenemos que ordenarle a las cosas que se hagan o tenemos que ordenarle a Dios que haga las cosas, huyan de ahí. No escuchen más semejante barbaridad, porque Dios nunca le va a obedecer a un hombre.
La palabra que se usa en las escrituras para balanza, escuchen porque aquí comienza lo interesantísimo de esto. La palabra que se usa en las escrituras para balanza en el hebreo mosané, que significa balanza, peso, balanzas o un par de escalas. Aquí en el capítulo 11, verso 1, donde dice la balanza falsa es abominación a Yahvé, la palabra que se usa para balanza allí es la palabra mosané. Ahora, esto tiene relación con lo que les voy a decir ahora. De esta palabra se desprende, sepan ustedes que toda palabra tiene una raíz, ¿sí? Entonces, de esta palabra como raíz, se desprende el verbo mosanaim. De la palabra mosane o mosane se desprende el verbo mosanaim, que significa balanza para pesar. Ahora bien, en el cielo tenemos la constelación Libra, que es representada por una balanza con dos escalas o como con dos platos. Eso significa que lo que Dios ha establecido, el ser humano jamás podrá quebrantarlo. Si separamos, síganme con mucha atención, si separamos Proverbios 11.1 en dos partes, veremos la relación con la constelación Libra. Proverbio 11.1, la parte A, dice, la mosané o la balanza falsa es abominación a Yahvé. Bien. La palabra Libra para la constelación Libra fue cambiada precisamente al latín. Pero todas las estrellas y las constelaciones y los planetas tienen su nombre, el nombre que Dios le puso en hebreo. Entonces, el paganismo luego le fue cambiando los nombres para que un poco se diluya o desaparezca aquello establecido por Dios, y la astronomía terminó convirtiéndose en astrología. Pero la NASA misma confiesa que ellos no estudian astrología, ellos estudian astronomía y ellos muestran lo que los cielos dicen, lo que los cielos muestran. Ellos no, la misma NASA confiesa, la misma NASA dice que ellos nunca estarán hablando de que los planetas rigen sobre la vida de los seres humanos. Ellos simplemente se dedican a estudiar las estrellas, a estudiar sus movimientos y a estudiar la constelación. ¿Qué significa cada constelación? ¿O cuáles son sus nombres? Bien, entonces todas las estrellas tienen su nombre en hebreo. Por supuesto que cada nombre también tiene que ver con aquello que Dios quiere transmitir a la humanidad. Estamos viendo Proverbios 11.1. Ahora bien, vamos a ver qué dice esta constelación llamada Mosanaim, a la cual le pusieron Libra luego. Pero esta constelación pertenece a los Mazarot, que son los signos del zodíaco, lo que llamamos signos del zodíaco, ¿sí? O los 12 signos del zodíaco, o las 12 constelaciones del zodíaco, mejor, que son precisamente llamadas Mazarot en las escrituras hebreas se llaman Mazarot, que viene también del caldeo Masaltus. Bien, el nombre hebreo es Mosanaim, el nombre de esta constelación, o las balanzas, o pesando también. La misma palabra Mosanaim se usa en Isaías 40:15. Miren, vamos a Isaías 40:15 para que podamos tener un contexto de la misma palabra que denomina a la constelación Libra, es la misma palabra que Isaías está usando. Miren, 40:15 les dije.
Dice, he aquí las naciones les son gotas en un cubo. Valen lo que el polvillo de la Mosanaim o de la balanza. Las islas le pesan lo que un grano de polvo. ¿Ven? Allí encuentran ustedes la palabra Mosanaim. Y la palabra Mosane también la encuentran en varios pasajes de la Escritura, siempre que hable de balanza. Vamos a ver. Entonces, su nombre, porque hoy los nombres de las estrellas, la mayoría tienen que ver con el árabe. Su nombre en árabe es Al-Subena. Vamos a describir un poco esta constelación a la que se la llama hoy con el nombre pagano de Libra. Es Al-Subena, que significa compra o redención. El nombre por el cual ha llegado hasta nosotros es el latín libra, que significa pesar. El signo de Libra se representa con dos escalas, una escala superior y una escala inferior, como dos platos, uno más arriba que el otro. Y contiene 3 estrellas brillantes cuyos nombres explican el significado de las dos escalas. ¿Bien? Síganme porque les estoy describiendo la constelación Libra o Mosanaim, que en hebreo es Al-Subena. En árabe es Al-Subena. La primera estrella, alfa, es en la escala inferior, se llama Suben o Suben al-Genubi, que significa la compra, ¿sí? En la escala más abajo, es decir, en el plato que está más abajo. Si ustedes pudieran ver, busquen en Google la constelación Libra y se van a dar cuenta que es una balanza. Son todas líneas, pero esa balanza tiene un plato más arriba y otro más abajo. Ahora les estoy describiendo el plato que está más abajo o la escala inferior. En la escala inferior se llama Suben al-Genubi, que significa la compra o el precio que es deficiente. Presten atención, el precio que es deficiente, por eso está más abajo. Vamos a ver. Esto señala el hecho de que la humanidad está completamente perdida, siendo pesada en estas escalas y no dando el peso. Dice Salmo 49, 7 y 8. 49, 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano, ni pagar a Elohim su rescate, porque la redención de su alma es de tan alto precio que no se logrará jamás. Y no solo esto, y no solo eso, sino que solo vanidad son los del vulgo, mentiras son los nobles, puestos en balanza suben, pero serán más livianos que un soplo. Este es el veredicto pronunciado por esta primera estrella. ¿Bien? Esto plantea la pregunta, ¿sí? Si en la humanidad no hay nadie que pueda pagar el precio, porque por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos o hemos sido privados de la gloria de Dios, entonces, ¿quién nos queda? Estamos perdidos. Nadie paga el precio por nuestro pecado. Estamos perdidos. Esto plantea la pregunta. ¿No hay esperanza entonces? ¿No hay quien pueda pagar el precio? Entonces ya ahí viene la respuesta que la da la segunda escala o el segundo plato de esta balanza. Sí, sí lo hay. La simiente de la mujer, que no es otro más que Cristo. Esto nos lleva a la segunda parte de este proverbio. ¿Cuál es la segunda parte de este proverbio? Dice, pero la pesa cabal es su complacencia. Y a medida que ahora les vaya
le vaya hablando, se van a dar cuenta cómo una cosa se conecta con la otra. Esa pesa cabal es su hijo, Jesús, Yeshua, el Mesías, de quien dijo en los evangelios, ¿se acuerdan que en los evangelios dijo, este es mi hijo amado en quien me complací? Esta es la pesa cabal, que complació a Dios. Él no viene meramente como un niño, Él viene como el sacrificio expiatorio, Él viene para el propósito de la redención, Él viene en gracia. Así que tenemos el testimonio de una segunda estrella de esta constelación llamada Libra, que es Mosanaim, brillante, que se llama Beta, en la escala superior llamada Suben al-Chemali. Siempre recuerden que estos nombres son en árabe, que significa el precio que cubre. Fíjense, un plato inferior que dice que el precio es deficiente, pero un plato superior que dice que este es el precio que cubre. Esto apunta al hecho de que Dios es capaz de redimir a sus hijos. Y vean ustedes lo que dice Apocalipsis, y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Esta estrella tiene otro nombre, Al-Gubi, que también significa o amontonada o altos. Esta segunda estrella nos habla del infinito precio que costará nuestra redención. Pero miren ustedes lo maravilloso de esto, pero hay una tercera estrella, Gamma, abajo, hacia la constelación Centaurus, y la víctima inmolada, diciéndonos acerca del conflicto por el cual esa redención será cumplida. Esta estrella se llama Suben Akrabi o Suben al-Akrab, que significa el precio del conflicto. Recuerden ustedes el conflicto en la cruz del Calvario. ¿Sí? Satanás pensó que había ganado la guerra cuando crucificó a Jesús, pero resulta que en su resurrección, Jesús mostró la victoria y exhibió públicamente en su desfile triunfal a todas las potestades a las que él había vencido, ¿sí? Porque en la cruz del Calvario él venció al pecado y a la muerte. Por lo tanto, el precio que cubre los pecados del mundo fue pagado. Un plato o una escala de esta constelación Libra decía que el precio era deficiente, que ningún ser humano podría pagar el rescate por su hermano. Sin embargo, el otro plato o la otra escala superior dice que el precio ha sido pagado, suficiente. Entonces, ¿qué hace la balanza? La balanza ahora, por el peso que tiene, se inclina hacia el peso pagado. Entonces, como todo ser humano es un soplo, ningún ser humano puede pagar el precio, esa balanza quedó más alta o ese plato quedó más alto por la liviandad que tiene, pero el precio pagado es el que está más abajo por su propio peso, porque el peso del pecado fue pagado y el precio y el peso fue suficiente. Dice entonces, por lo tanto, el precio que cubre los pecados del mundo fue pagado y era más que el precio que era deficiente. Por eso la balanza está inclinada hacia el precio pagado. ¿Qué precio debía ser? ¿Cómo iba a ser pagado? ¿Y cuál iba a ser el resultado del pago? ¿Cuál iba a ser el resultado del pago? Se ve
en las 3 constelaciones de Libra. ¿Qué nos dice esto? Que todo el firmamento anuncia la obra de sus manos, como lo dice Proverbio, como lo dice Salmo 19. ¿Se dan cuenta la relación entonces? Volvemos a leer Proverbios 11.1. La balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. Cuando nosotros miramos búsquenla en internet a la constelación Libra. Cuando nosotros miramos la constelación Libra, nos vamos a dar cuenta por los trazos que tiene, que esa balanza tiene 2 platos y en uno el precio es deficiente y en el otro el precio ha sido pagado. Por medio de esa constelación Dios muestra que el precio de nuestro pecado ha sido pagado y ha sido suficiente, porque quien pagó el precio por nosotros es el mismo Hijo de Dios, es Dios el Hijo, es Dios hecho carne que tabernaculizó entre nosotros. Y en la cruz del Calvario derramó su sangre para cancelar para cancelar y pagar el precio por nuestro pecado. Hasta allí quería mostrarles el 11.1, pero vamos hasta el 11.2 ahora, porque se van a dar cuenta que siempre todos los proverbios, estos proverbios que estamos viendo, tienen una relación unos con otros. Al igual que el proverbio 11.1, los siguientes proverbios son antitéticos. ¿Y qué significa antitéticos? Es decir, opuestos, contrarios o por contraste. La primera parte del proverbio dice una cosa y en la segunda parte dice algo opuesto o por contraste. Entonces podemos entender mucho mejor los proverbios por contraste. Veremos una serie de proverbios que contrastan la primera parte con la segunda, pero todos están conectados por el mismo tema. La diferencia entre el que escucha la palabra de Dios y la obedece y los que actúan dándole la espalda. Entonces, como vimos en el 11.1, ese contraste, la balanza falsa es abominación a Yahvé, esa es la primera parte de este proverbio. Pero la segunda parte dice, pero la pesa cabal es su complacencia. Siempre el pero, ese pero que muchas veces decimos, siempre hay un pero. En este caso es muy bueno, porque el pero hace que muestre el contraste entre una parte y la otra del proverbio. El pero marca la diferencia, ¿sí? O marca el contraste. Todos los seres, miren lo que dice. Proverbios 11.2, y continúen con esto, teniendo siempre en mente lo que hemos hablado con el 11.1, dice, si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Recuerden que desde el mismo momento en que Adán y Eva, allí en el capítulo 3 de Génesis, pecaron, fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del huerto del Edén. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos o han sido privados de la gloria de Dios. Al ser expulsados de Edén o expulsados de aquel lugar de comunión íntima con Dios, son privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y recuerden que el pecado se transmite de una generación a otra por medio precisamente de la semilla, del semen, ¿sí? Por eso es que una generación a otra se va transmitiendo el pecado, porque desde Adán y Eva, todos los hijos, Adán como cabeza federal representa toda la humanidad. Por eso tenemos el primer Adán, que fue el que pecó y fue destituido o fue expulsado de
de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y el postrer Adán o el último Adán que vino a redimirnos, que es del que habla la balanza, del que habla Mosanaim o la constelación Libra en el plato superior, allí donde el precio ha sido pagado o ha sido suficiente, ¿sí? Entonces Proverbios 11:2 dice: si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Miren ustedes, todos los seres humanos luchamos en algún punto con la soberbia. Todos los seres humanos luchamos en algún punto con la soberbia en nuestras vidas. Todo ser humano que en algún punto se rebela contra Dios, actúa el pecado de soberbia y el resultado es la deshonra. Recuerden ustedes, si en algún punto, en alguna parte de nuestro camino, de nuestra vida, la soberbia no irrumpió en nuestras vidas y quedamos deshonrados o quedamos en vergüenza. Todos los seres humanos luchamos en algún punto con la soberbia. ¿Por qué? Porque la vida, este sistema, es un sistema de soberbia contra Dios, que se ha levantado en independencia contra Dios. Entonces todo ser humano en algún punto nos independizamos de Dios y actuó la soberbia, porque creímos que nosotros podíamos solos, o le dimos la espalda a Dios. Así que todo ser humano ha batallado con la soberbia en algún punto. Entonces, si en algún punto nos hemos rebelado contra Dios, es porque ha actuado el pecado de soberbia, y el pecado de soberbia hace que nosotros tratemos de independizarnos de Dios, ¿sí? ¿Y el resultado cuál ha sido? El resultado ha sido la deshonra. Irrumpir. ¿Qué significa irrumpir? Irrumpir es entrar de repente y con violencia. La soberbia es lo contrario a la humildad. La soberbia siempre dará como resultado final la caída y el quebranto, acompañado de tristeza. Proverbios 16-18 nos ilustra lo que sucede cuando irrumpe la soberbia. Miren, Proverbios 16-18. Dice: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Fíjense cómo este Proverbios 16-18 nos ilustra lo que sucede cuando irrumpe la soberbia en el ser humano. Aún las personas más sabias, en un descuido, irrumpe la soberbia y luego viene una tristeza que angustia el alma. Por eso, el proverbio advierte sobre el cuidado que debe tener, porque la soberbia puede irrumpir de repente en nuestras vidas. Miren, ahora vamos a leer Eclesiastés 10:1. Un momento de soberbia en nuestras vidas puede arruinar un largo tiempo de buen comportamiento. Así lo declara Eclesiastés 10:1. Acompáñenme a leer Eclesiastés 10:1, por favor. Miren lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés, no eclesiástico, que es otro libro deuterocanónico o libro apócrifo. Eclesiástico es otro libro. Eclesiastés es uno de los libros escritos por Salomón en su vejez, y es un libro bastante pesimista, por cierto. Miren lo que dice Proverbios 10:1. Una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Es decir, si una mosca se ahoga en el perfume del perfumista, le echa a perder el perfume, ¿sí? Una mosca, una pequeña mosca, ¿sí? Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Fíjense ustedes cuando irrumpe la soberbia. Una pequeña mosca o una mosca muerta hace heder
el perfume del perfumista. Así, una pequeña locura, un pequeño desliz, una pequeña irrupción de soberbia, echa a perder al que es estimado como sabio y honorable. Toda una vida, quizás toda una vida de sabiduría y honorabilidad, de pronto ese sabio y honorable comete una locura, comete o irrumpe la soberbia en su vida y echa a perder todo. Porque la gente, por lo general, no va a recordar toda una vida de sabiduría y honorabilidad, sino va a recordar el momento de locura de esa persona. Fíjense ustedes, repito esto, aún las personas más sabias en un descuido irrumpe la soberbia y luego viene una tristeza que angustia el alma. Por eso el proverbio advierte sobre el cuidado que debemos tener, porque la soberbia puede irrumpir de repente en nuestras vidas. Un momento de soberbia en nuestras vidas puede arruinar un largo tiempo de buen comportamiento. Así lo declara 10.1. Pero la humildad, que es el contraste de la soberbia, siempre será acompañada por la sabiduría, porque Dios da sabiduría a los humildes, no a los soberbios, porque el soberbio cree que sabe todo. El humilde reconoce sus limitaciones y depende enteramente de la gracia de Dios en su vida. Llegamos hasta aquí. En Proverbios 11.3, que es lo que vamos a ver próximamente, tenemos el contraste a la inversa. Es decir, antitético, pero a la inversa. La primera parte trata lo positivo y la segunda parte lo negativo. Llegamos hasta aquí con esto. Espero que les haya sido útil y nos volvemos a encontrar en el próximo video de Proverbios. Y si llego a hacer otro video antes, espero que me acompañen. Oramos. Señor, gracias porque todo lo que vos estableciste, nadie podrá quebrantarlo. Porque aun cuando desaparecieran todas las Biblias de la faz de la tierra, en los cielos está trazado todo el plan de redención y nadie puede tocarlo. Pero como sabemos que vos sos el que guarda su propia palabra, jamás nadie podrá quebrantarla. Y por más que hicieran pilas y pilas de Biblias para quemar, tu palabra jamás podrá ser quebrantada. Gracias, maravilloso Papá, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque, aunque nosotros no podemos leer el mensaje en los cielos, podemos descubrirlo por medio de aquellos que lo observan objetivamente. Gracias por el mensaje en los cielos, pero gracias por el mensaje en la Biblia. Gracias por esto que nosotros podemos leer y compartir. Gracias porque las Escrituras confirman lo que el cielo afirma. Gracias, Señor. En el nombre dulce de Jesús te ruego que nos sigas ayudando a descubrir las verdades más profundas, más maravillosas, y que nos ayudes a ver cada día más lo que tu palabra nos dice y nos ayudes a escuchar y a obedecer. Como dice allí en Deuteronomio 6.4, oye Israel, Shema Israel, escucha y obedece, escucha y obedece. Gracias, porque tu palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Te amamos, Señor. Gracias por mis hermanos, por aquellos que me han acompañado y por los que van a escuchar en un futuro. Señor, yo te ruego, Dios mío, que intervengas en la vida de cada uno de ellos, resolviendo todo conflicto, resolviendo cada problema, Señor, que se presenta, asistiéndolos en las pruebas, fortaleciéndolos en los momentos difíciles y críticos de sus vidas. Yo te ruego que les proveas todo lo que necesitan conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Porque Cristo es suficiente
para nosotros. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo cuando nos veamos. Próximamente también vamos a ir subiendo algunas otras enseñanzas aparte del libro de Proverbios. Síganme y sigan esta serie de enseñanzas del libro de Proverbios y acompáñenme, que todavía tenemos un largo camino por recorrer hasta que podamos llegar al último trazo del libro de Proverbios. Gracias. Un abrazo grande para todos.